Bueno, hola, Hola, Hola. ¿qué tal? ¿qué pasa? ¿Está todo Sí. bien? Sí, todo bien. Hola. No sé si se me ve o no se me ve. Soy Esther. ¿Se me ve? No, ¿verdad? Sí. ¿Ah, sí? Vale, vale. No veo Bueno, a ahora voy a nadie. quitar. En el móvil no veo a nadie. Eso. Estoy en el móvil y no veo a nadie. Creo Ahí que tampoco se me ve. Creo, no lo sé. Pero no pasa nada, que no se nos vea. Que no se nos escuche. Y ahora igual quito la imagen. Es que parece que casi todos los que estamos aquí somos inmigrantes de la informática. Sí. Y como inmigrantes, nuevos inmigrantes, no sabemos bien el idioma todavía. Yo no sé, yo entré con el móvil. Entonces, En el ordenador es igual más fácil, pero aquí me ha pasado así. No sé. no sé qué pasa con Esther, que viene y se va. ¿Sí? ¿Sí? Pues yo os tengo. Ahora Ahora sí. estoy, sí. Bueno. Así ya vale. Aquí está, sí, Esther. Aquí me pone que hay 8 personas. Yo envié Raúl, la convocatoria a 12. Sí, dime. Fernando también está, ¿eh? Dime. Aunque no se me vea, también estoy. ¿Fernando? Sí, Ah, vale. ok, Estás con la voz sin la imagen. exacto. Vale. Está bien, sí. Vale, entonces, sí, o sea que aquí tengo 9 personas, vale, ya estamos casi todos y son las 4:01, así que vamos a comenzar. Bueno, lo de hoy pretende ser una introducción al tema de la profecía en Israel, de los profetas. Y entonces para eso vamos a hacer una introducción, digamos, mostrando en qué marcos se desarrollaron, cuáles son los orígenes. Antes de entrar, eso lo haremos en posteriores reuniones, antes de entrar profeta por profeta, ¿no? Digamos, podemos hacer una gran división en los orígenes de la tradición de Israel, que hay primero un mundo de los patriarcas, que más o menos abarca lo que sería el segundo antes de esta era, o sea, hace 4.000 años, el mundo de Abraham, de Isaac, de Jacob, y el de los profetas se inicia propiamente dicho con Moshe, o sea, de Moshe se dice que es el más importante y el más sabio de los profetas. Bueno, y aunque ahora vamos a hablar de unas diferencias que hay. Que esto sería hacia finales del siglo XV, antes de esta era, o sea, hace 3.500 años. Y culmina el periodo de los profetas hacia el siglo -1, o sea, el siglo I antes de esta era. O sea, se puede decir, si contamos de Moshe, duró algo así como 1.000 años, ¿no? Un milenio. O sea, pasó desde la liberación de Egipto con Moshe y lo que estamos estudiando en la Torah ahora, a el último profeta, que fue Malají o Malaquías, que ya era cuando estaba promediando la dominación persa en Eretz Israel. O sea, un poco más de 10 siglos, ¿no? Es lo que separa a este descendiente de la tribu de Leví, a este levita que era Moshe, del profeta Malaquías, ¿no?
toda la historia clásica del judaísmo, tal como nos transmite la Torá y el Tanaj, está contenido prácticamente toda esta tradición en estos 1000 años de que estoy hablando, ¿no? Vayamos a la definición. La palabra profeta viene del griego profetes, que significa el que habla en pro, que habla hacia adelante. Y generalmente se reserva este nombre para los profetas de Israel, ¿no? Es decir, fueron líderes espirituales y morales que proclamaron centralmente postulados de justicia y de libertad, ¿no? La profecía que transmitían estos hombres no es, como ya lo comenté alguna vez, no es necesariamente una predicción de eventos futuros. O sea, no es la justeza de las predicciones, que eso sería tarea más bien de un adivino que de un profeta, lo que caracteriza, ¿no?, a los profetas, aunque se tiene por entendido vulgarmente que es eso, ¿no?, que saben lo que va a pasar. En realidad lo que ellos hacían era proclamar lo que ellos entendían que era la palabra de Dios. Es decir, era una advertencia ante las transgresiones que estaban presenciando y que denunciaban, era una advertencia que de seguir por ese camino transgresor, por ese camino del error, vendrían días sombríos, días de tragedia. Digamos, de acuerdo con el texto del Tanaj y de la Torá, la primera profecía se encuentra en la revelación de Dios, ¿no?, en el Sinai, en la entrega de la Torá. Recordemos que esto está reflejado en Devarim, en el Deuteronomio 5:24. El pueblo hebreo tenía miedo de recibir las directivas de Dios, los términos del pacto, y recordemos que le solicitaron a Moisés, según la tradición, a partir del segundo mandamiento, dijeron: sigue tú con Dios, que nosotros preferimos que tú nos lo cuentes. Es decir, ya ahí se temía, había algún temor de recibir las mitzvot, ¿no?, los aseret adirot, que se llaman. En sus inicios la función del profeta y del sacerdote era un poco confusa, ¿no? Recordemos que Moshe también incluso fue una semana sacerdote. La primera semana, antes de que se inaugure el Mishkan y antes de que Aarón tomara el mando, fue Moshe el que oficiando de sacerdote le mostró a Aarón y a su familia qué es lo que tenían que hacer. Luego ya se dividió, ¿no? Y a partir de aquí, de la diferencia entre Moshe y Aarón, se puede decir que luego comenzaron, bueno, de esto hemos hablado varias veces, ¿no?, de la diferencia, de las diferentes funciones entre el sacerdote y el profeta. El sacerdote, el Cohen, era quien tenía que cumplir todos los años, en todas las fechas del calendario, los mismos ritos y las mismas bendiciones. Y en cambio el profeta venía con la novedad, tenía que dar la palabra de Dios, la palabra inspirada en Dios, adecuada a cada momento. Aparte había otra cuestión muy importante, que era que los sacerdotes eran por herencia, que era un cargo hereditario, la familia de Aarón, y los profetas podían surgir de cualquier parte, ¿no? En realidad los profetas no tuvieron demasiado éxito en lo inmediato, porque a pesar de las advertencias que hicieron, la gente no le hacía caso, no demasiado, y por eso ellos argumentaron, por eso vino primero la destrucción del reino de Israel en el norte, en el siglo VIII, y luego la destrucción de Jerusalén
en el siglo VI. No, casi en el 580 antes de esta era. Originalmente, digamos, el mensaje que transmitían los profetas era corto, se refería a un problema particular. Y más tarde comenzaron a desarrollar esto de la crítica del comportamiento social, del comportamiento de los poderosos, que fue lo que los hizo cada característica, ¿no? En cierto modo, se les respetaba porque eran mensajeros de Dios, aunque no faltó algún rey como Menashe que tuviera actos de violencia precisamente con Isaías, con quizá el mayor de los profetas. El camino que los profetas proponían se diferenciaba totalmente de las normas comunes. O sea, iniciaron una forma de la religiosidad y del culto. Tengamos en cuenta que en la época de los profetas de que estamos hablando, ese cuadrito que les pasé hoy, hace un rato, la Torá todavía no estaba canonizada. O sea, ellos defendían la ley de Dios, decían estar con Dios, pero la Torá todavía no estaba canonizada. No había un Pentateuco, una Torá como leemos hoy en día. Eso recién se llevó a cabo casi al final de la época de los profetas, hacia el año, digamos, hacia principios de esta era prácticamente. O sea, antes no había Torá. Entonces, ¿qué era lo que ellos defendían? Es obvio de que existían tradiciones, que existían conocimientos, existían leyes que se habían transmitido de generación en generación y que era ellos lo que ellos defendían, ¿no? Y fue un camino muy atrevido porque atreverse a decir, como dice uno que, según se dice de él, Shmuel fue el último de los jueces y el primero de los profetas de la nueva era, ¿no? Porque se dice, él tiene dicho que Dios no quiere sacrificios, sino lo que quiere es que se siga el camino de la ley, el camino de la Torá, el camino de Moisés. O sea, ya desde el principio, desde Samuel en adelante, queda claro que esa sería la línea, ¿no? Criticar la futilidad de una religiosidad falsa, porque mientras por un lado se cumplen con los mandatos, digamos, de tipo litúrgico, los sacrificios y todo aquello, por otra parte el comportamiento no coincidía con esa dimensión religiosa que se pretendía tener, ¿no? Las fuentes bíblicas mencionan dos categorías de profetas. O sea, se habla de los anteriores, pues hablaba de Moisés, Josué, Samuel, y luego están los posteriores, ¿no? Que son los que conocemos como profetas más generalmente, ¿no? A partir de Amós, de Isaías, en fin, todos estos profetas que ahora después los vamos a nombrar más en detalle. Luego están, bueno, como les decía, están dos categorías, los preclásicos y los clásicos, que serían estos otros, ¿no? Que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, que se los llamó mayores, pero no porque fueran más importantes, sino porque eran los más extensos, o sea, son los que tienen más capítulos. Son Isaías, Isayahu, Irmiyahu y Ezequiel, ¿no? Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y a los que se llama menores, esta es una profesión, una denominación de origen cristiano, lo de profetas mayores y menores, pero bueno, que ya quedó en el análisis. Y los menores son los que tienen menos capítulos, los que tienen menos escritos, que son 12. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miquea, Nahum, Habacuc,
Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y también hubo mujeres, pocas, pero hubo. Tenemos, una que vimos hace poco en una de nuestras charlas, Débora, el canto de Débora. Ella se le anuncia en el capítulo 4 de Jueces como una profetisa. Ella era todo, era profetisa, era jueza, era líder militar, era política, por supuesto, era todo eso, pero también era profetisa. Otra profetisa que también se la llama tal fue antes que Débora, mucho antes, la hermana de Moshe, Miriam. También se la nombra especialmente cuando pasan el mar, cuando hacen el paso del mar con las aguas divididas, y cuando cantan las mujeres, según dice la tradición, festejaban cantando con panderetas que habían traído de Egipto. Ahí se dice que ella era la profetisa, ¿no? Y la otra era Yulda o Juldá, que esta está, se la puede encontrar en Melahim, en Reyes, en el libro de Reyes 2, en el 2.14, que fue una profetisa prácticamente de una sola acción. Ella fue cuando el rey Josías, que de él también hablamos hace un tiempo, Josías o Oshiau, el Cohen Gadol que estaba con Josías, le dice que encontró un escrito de la época de Moisés en el templo, que no lo tenían, que no sabían que estaba. Y ellos, antes de darle el viso de autenticidad, fueron con esta propiedad, con Juldá, para luego leerlo en público. Este libro se tiene entendido hoy en día, el libro de Barim. Ese fue el primer libro de la Torá del que hay una constancia, al menos una definición en el Tanaj, de que fue leído. Es decir, lo que se leyó después, por ejemplo, a la vuelta de Babilonia, con Ezra, el escriba que también leía la Torá en público, se leía el libro de Barim. Porque, como les dije antes, la Torá todavía no estaba instituida. No estaban los demás libros. Había muchos escritos, pero no estaba canonizado. Como figuras políticas, por supuesto, los profetas influyeron en gran medida, ¿no?, en el destino político. De hecho, Samuel fue alguien que inauguró la etapa real. Él ungió al primer rey, que fue Saúl, y después se puede decir, bueno, lo desungió, lo bajó de categoría cuando no obedeció una orden de Dios. Tal poder tenían, ¿no?, en determinados casos, de nombrar y de derrocar reyes, al menos en el caso de Samuel. Las profecías que se vaticinaban también tiene que ver con una primera época de los profetas, en que se confunde la figura del profeta y de adivino, incluso de curandero. Eran gente muy que digamos tenía sus ocupaciones y su imagen ante la gente como, claro, se mezcla la magia, la adivinación, la profecía. Incluso se creía que tenían que producían milagros, ¿no? Y que el peligro con estas cosas es que no se consideraban expresiones de poderes
del poder divino, sino que se atribuía a la persona. Pero esa fue una primera etapa un poco vasta, ¿no? O sea, que no estaba, que no se había clarificado, que no se había pulido, ¿no? Los profetas propiamente dichos, cuando entraron en Lisa, ellos dejaron claro que los eventos de la historia, en los eventos históricos estaba la mano de Dios. Así como Dios intervino en Egipto, Dios intervenía en cada momento de la historia. Y lo que la diferencia está en que nosotros podemos elegir si vamos para un lado o vamos para el otro. Generalmente el determinismo divino de los pueblos de las religiones circundantes de Israel eran mucho más terminantes, no había elección. Los dioses determinaban el curso de los acontecimientos y no había... Y contra eso no había nada que hacer, salvo intentar aplacarlos como hacían ellos con sacrificios humanos incluso, y con todo tipo de sortilegios. En el caso judío, en el caso de Israel, la supremacía no estaba por una voluntad caprichosa de un Dios superior, sino que la supremacía estaba puesta sobre la moralidad y sobre la actitud de la persona, y sobre su respeto del ritual en tanto que expresión de la moralidad, y no como un disfraz para esconder sus malas acciones. O sea, el mensaje profético fue el preludio del monoteísmo ético, digamos, ¿no? Es decir, en realidad terminó ponderando más lo moral que lo ritual. Dios nos puede dar la gracia, o sea, puede ayudarnos en determinadas situaciones, pero no sustituye nuestro comportamiento moral. La idea de los profetas es que uno no puede pedir a Dios la gracia y por otra parte hacer cosas que están mal, que no son correctas. Esa es la idea fundamental de la profecía, que la religión no debe ser equiparado con el culto, que no debe ser restringida, bueno, yo soy bueno cuando estoy orando y cuando salgo soy otra persona. Eso no puede ser. Por eso la moralidad es el eje, ¿no? Es el factor decisivo que determina el destino nacional de Israel. Y como decía antes, no tuvieron demasiado éxito porque las cosas que ellos anunciaron, si siguen por este camino, van a ir mal, ocurrieron. Como decía la vez pasada en una de las charlas, en el judaísmo no se considera que es un buen profeta el que anuncia desastres, porque el desastre siempre está a la vuelta de la esquina. Si no hacemos nada para evitarlo, todo va a ir mal. Puede llegar a ir bien si hacemos algo para evitarlo, siempre con la ayuda de Dios. Y por eso se incluye en esta relación directa entre la moralidad y el destino de un pueblo, y la moralidad y el destino de cada persona también, se incluye el amor universal a Dios. Que no es necesariamente lo mismo decir que Dios nos ama, que también podría ser, eso yo no lo voy a discutir, pero lo que se impone es el amor a Dios. O sea, es el amor hacia la perfección, es tender, sabiendo que nunca vamos a llegar a la perfección, es tratar de crecer en pos de la perfección. Aquello que hablamos siempre del arreglo del mundo, del tikkun olam, de conectarnos al cielo, en fin, todo aquello que hace que todos tengamos que crecer juntos y no por separado, porque si no, no hay crecimiento. Eso es lo que se puede manifestar como amor a Dios. No es un amor sublime y extático,
que se reserva para momentos de oración, aunque también podría ser, ¿no? Depende de cada uno, sino que es un amor que se manifiesta en las acciones de cada día, en cómo nos conducimos con nuestra familia, cómo nos conducimos con la gente en la calle, con el tendero de la esquina, en el súper, cuando conducimos el coche. Es decir, el amor se manifiesta en la relación con el otro. Ese es el mensaje fundamental. Y en esto los profetas tuvieron justamente la visión de que esto se podía realizar, por más que todo estuviera en contra, por más que tengamos malas inclinaciones, por más que tengamos muchas tentaciones, somos capaces de vencerlas y somos capaces de mejorar. En el caso de los profetas lo decían a la gente, a los individuos, pero también lo decían al pueblo de Israel. Pueden mejorar, y a pesar de que ahora los invada la desgracia, como sucedió, esto es la destrucción de los dos reinos judíos, el de Israel y el de Judá, a pesar de esto, si en el futuro ustedes cambian y se arrepienten y vuelven al buen camino, Dios los escuchará y les dará otra oportunidad. En esto sí que tuvieron éxito. En la otra oportunidad, en el plan B de Dios, digamos, se podría decir. Y no solamente éxito a nivel judío, sino a nivel universal. Es decir, los profetas han influenciado no solamente en la historia judía, que también y es muy importante, sino en la historia de Occidente. La cultura occidental, aunque no se hable mucho de ello y se la trate de tapar, está íntimamente ligada tanto a Moisés, tanto al Sinaí como a los profetas. Y de hecho el final, digamos, de la época de los profetas, que coincidió con la llegada de la cultura griega a Israel hacia el año 300 aproximadamente, o sea, fue la declinación del dominio persa y el comienzo del dominio griego, del dominio helénico, coincidió con un gran choque de culturas, que aunque al principio fue violento, luego fue ciertamente sedimentado. Y bueno, de resultas del choque, del encuentro entre el helenismo y el judaísmo, podemos decir que surgió siglos más tarde la religión cristiana. Sumado a ello la técnica y la organización romana. Digamos, los tres factores: la ética judía, la filosofía griega o helénica y la organización romana fue lo que dio paso lo que permitió la creación del cristianismo. Y podemos decir que a pesar de todas las atrocidades cometidas contra el pueblo judío a lo largo de los 2000 años de diáspora, en realidad fue el cristianismo el que llevó el mensaje de la Torá y de los profetas a todo el mundo. Fue a través de lo que hoy se llama judeo-cristianismo que todo el mundo se hizo carne en la cultura de la Torá y en el mensaje de los profetas. Este fue el éxito de los profetas, que es un mensaje moral que se irradió, diría, por el mundo entero hoy en día, pero al menos sino por el mundo entero, por lo que hoy conocemos como Occidente y sus áreas de influencia, ¿no? Esta es la importancia. Irmiau, el profeta Jeremías, dice en el 1:5, cuando empieza, dice: te di por profeta a las naciones. Es decir, aquí también ya está diciendo, Dios no dice te di por profeta a Israel, te di por profeta a las naciones. Es decir, ya está anticipando que ese mensaje
es para todo el mundo, es un mensaje universal, que fue lo que realmente después fue, ¿no? Digamos que ellos son los que de alguna manera, los profetas, los que ajustan esa revelación, esa relación del hombre entre el cielo y la tierra, ¿no? Entre los instintos más primarios y el espíritu más refinado. Eso es lo que hacen los profetas. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Un comentario? Yo estoy como si hablaran en YouTube, pero ahora están todos aquí presentes, así que si quieren hablar. Y si no, sigo. Raúl, ¿por qué acabaron los profetas? ¿Por qué desaparecieron? ¿Por qué desaparecieron? Sí. Bueno, como decía, recién los profetas desaparecieron cuando llegaron los griegos. O sea, no tendría por qué, en principio. Porque a partir de que llegaron los griegos, digamos, lo que empezó a cundir es lo que se llama el estilo no profético, sino el estilo sapiencial. Es decir, los proverbios, la sabiduría. Empezaron más a ver sabios que profetas. Tiene que ver con los griegos, porque fueron los griegos los que, bueno, aunque esto no lo aceptan muchos, pero es un dato histórico, fueron los griegos los que aportaron una gran institución a la práctica judía, que fue la academia. Las academias no existían antes en Israel. Lo que había era, por ejemplo, los profetas tenían escuelas de profetas, iban en grupo. En Samuel, por ejemplo, habla de que lo llamaban hijos de los profetas, pero no eran propiamente academias en donde se discutía. Eran cómo interpretar mejor, digamos, la palabra divina, pero con la llegada de la cultura griega esto cambió. Y bueno, todo tiene su etapa y su momento. Yo creo que es un dato histórico ese. Gracias. Que yo siempre, cuando leo al profeta Samuel, o he leído al profeta Samuel, me preguntaba si era Cohen Gadol, porque como hacía esa función, pero no veo que no era, me parecía que era Cohen, y hasta incluso llegué a pensar si podía ser Cohen Gadol, pero no, ¿verdad? Pero no te escucho bien. El profeta Samuel... ¿Puedes bajar un poco el tono del volumen de tu aparato? Porque... Que el profeta Samuel hacía la función de Cohen en muchas ocasiones, ¿verdad? Sí. Y yo a veces... Era Cohen, sí. ¿Era? Era Cohen del templo de Shiloh. Claro, y a veces he pensado si llegó a ser Cohen Gadol por la importancia que tenía en ese momento y que era quien ungió a los dos reyes. Siempre, o sea, no es que lo supiese, pero pensaba, ay, no sé, tiene mucha importancia entre el pueblo, ¿no? Y siempre tenía la duda si podía ser Cohen Gadol, pero no... Al no haber templo, o sea, el templo de Shiloh no era como el templo de Jerusalén. Y entonces ahí no había formalmente, al menos no había Cohen Gadol, había un Cohen encargado del templo, ¿no? Así es todo, y todo duró casi 4 siglos el templo de Shiloh. Creo que eran 369 años. ¿Y Shiloh, se sabe bien dónde estaba ubicado Shiloh? Sí, claro. No, hay lo pueden buscar por Google, hay
investigaciones arqueológicas muy interesantes en Shiloh. Se han descubierto muchas cosas en los últimos 50, 60 años. Se sabe totalmente, sí. Está identificado y todo, ¿no? Hay discusiones sobre si era una ciudad con un templo, o si era solamente un templo. Y de hecho Shiloh duró hasta que fue destruido por los filisteos, en una de estas guerras en la época de David, un poco antes de David. Pero sí, se puede decir que Samuel unificó las tres funciones. Era juez, era profeta y también era Cohen. Sí. Muy buena ese comentario, Esther. Muchas gracias. ¿Cómo se escribe la ciudad, Raúl? Perdona. ¿Cómo se escribe la ciudad? ¿Cuál es? ¿Ciro? Shiloh. S-H-I-L-O. Ah, vale, gracias. Shiloh. Gracias. Yo tengo una pregunta que me viene en mente. ¿Ese profeta podría tenía su familia o no es importante como que no se habla, pero podría tener sus hijos como profeta? Sí. Uh-huh. Sí. En la historia de Israel no hay celibato, digamos, sí. Ni para los profetas, ni para los sacerdotes, ni para nadie. El que escribe porque quiere, pero no hay ningún mandato de celibato. Sí, sobre todo te pregunto porque si tenía que escapar porque no lo repulsaron, entonces tenía que escapar con toda su familia. Bueno, pero es que eso pasa siempre con los que traen novedades, todos los que son de alguna manera revolucionarios, que plantean algo distinto a lo que el poder quiere, siempre está sujeto a que lo persigan, a que sufran sus familiares. Uh-huh. Es la historia de la humanidad prácticamente esa, ¿no? No hay solución más que el mejoramiento general de todos. Hasta que eso pasa hoy. En los países donde no hay libertad, el tío que... bueno, hoy en día también hay muchas mujeres que ya están en ese nivel, ¿no? Que protestan contra el régimen, que se destacan en eso, son perseguidos, son encarceladas, perseguidos, presionan a las familias. Eso está... lamentablemente sigue estando a la orden del día. Y con los profetas, claro, ellos estaban más allá de eso, vencían el temor, porque se sabían que hablaban por Dios, y hablaban con lo justo, con la verdad y con las recomendaciones verdaderas de la Torá, no recomendaciones malsanas. No recomendaban a la gente engañar a nadie, ¿no? Recomendaban la sinceridad, el amor y todas esas, y la palabra de Dios y la Torá, ¿no? O lo que ellos conocían de la Torá en aquella época. Digamos que los profetas, lo que se llaman los mayores, que escribieron más largos libros, que son Isaías, Isaías, Jeremías y Ezequiel, hicieron un amplio trabajo purificador, digamos, ¿no? En el panorama de las creencias de Israel. A punto tal que la fama de ellos pasó a Grecia. El otro día estaba comentando con alguien del grupo. Había el principal discípulo de Aristóteles, que era, ahora no me sale el nombre,
un nombre difícil, ahora se los digo. Perdón. Teofrasto. No. Teofrasto. Vale. Sí. No, es que pensaba que eran los otros. Teofrasto, que fue el heredero de Aristóteles de su escuela de filosofía, él decía que los judíos eran un pueblo de filósofos. Entonces, y esto era la tarea de los que fue de los profetas, ¿no? O sea, no es simplemente un tema religioso de que hablo por Dios, sino que es un tema de filosofía, como hablamos de moralidad, de ética, que los griegos también estaban en ese tipo de cosas, ¿no? Otra cosa, Raúl, disculpa. Dime. Su palabra, o sea, lo que ellos decían era como, eran infalibles. Es decir, nosotros en el ambiente cristiano está la infalibilidad del Papa cuando hablaba de la fe y de todo el rollo ese. Entonces, en cuanto a los profetas hablan, ¿era palabra de Dios? Es decir, ¿se podían equivocar? Bueno, en lo que trascendió, sí. En los textos, en lo que ha trascendido en los textos que tenemos, ¿qué significa la palabra de Dios? No sé, yo nunca lo escuché a Dios hablar, así que no sería como entrar dentro de Atzilut. O sea, sería como entrar dentro del inconsciente colectivo, o sea, de lo que es el mundo de Atzilut, lo que baja. Entonces... Bueno, pero sí, no, te entiendo, no, hice una broma, pero te entiendo, pero digamos lo que yo creo que me parece a mí, ¿no? Lo más revelador de todo, de que sí se puede decir que era palabra de Dios, es que tenían razón en lo que dijeron, que tuvieron éxito en lo que dijeron, y que ellos, como decía antes, fueron una piedra angular en la construcción de la humanidad. Entonces, en ese sentido, como fue la experiencia de Moshe también, en ese sentido te puedo decir que sí, todo lo que se acerca a lo mejor, a un modelo de perfección que es Dios también es un modelo de perfección, todo lo que nos acerca a ese modelo, se puede decir que se habla en nombre de Dios. Eso no quiere decir de que cada uno que te venga ahora diciendo que habla en nombre de Dios le tenga que hacer caso, por supuesto. Pero de alguna manera han sido reconocidos a posteriori o en la época Exactamente. reconocido. No. Bueno, podrían tener sus seguidores como pueden tener sus seguidores ahora, pero es evidente que la principal influencia fue después que desaparecieron. Vale. Incluso después que ya no hubo más profetas, se puede decir. Vale. Pero sí, llevan ese mensaje de esperanza, que fue lo que permitió la supervivencia del pueblo judío en siglos posteriores, en milenios posteriores. La promesa de una restauración, la promesa de que volveremos a la tierra prometida, que más o menos no, que es evidentemente lo que está pasando ahora. ¿No? Vale, ok, gracias. Fue eso lo que mantuvo alta la esperanza, ese mensaje profético hecho carne, ¿no? Internalizado. Incluso podemos decir que antes decía que los griegos cambiaron un poco esto. Es verdad que los griegos dieron un aspecto cultural, una influencia cultural importante que cambió en parte el modo judío. Pero cuando ellos llegaron, el mensaje de los profetas ya había calado en el pueblo judío. Ya habían pasado por una diáspora corta, pero que fue traumática, que fue la de Babilonia. O sea, ya sabían lo que era perder todo y supieron lo que era volver a recuperarlo. Porque cuando volvieron de Babilonia, cuando el emperador Ciro
conquistó Babilonia en nombre de Persia y les permitió volver para reconstruir el templo y Jerusalén, ya habían aprendido una gran lección y los profetas ya habían entrado en la inteligencia del pueblo judío, ¿no? En lo más granado, a punto tal que esto que se suele llamar segundo Isaías, porque todos dicen que hubo dos Isaías, el segundo Isaías lo nombra a Ciro, al emperador persa, Mashiach, el Mesías de Israel, por haber permitido construir, volver a Jerusalén, ¿no? Y construir el templo. Por eso ya cuando los griegos llegaron, ya aportaron cosas nuevas, a veces a un costo alto en víctimas también, pero ya el módulo, digamos, el núcleo de la Torá y de los profetas ya estaba instalado en la mente judía. Si antes de la destrucción de Jerusalén podríamos hablar de que había prácticas idólatras y los distintos reyes, ¿no? que cada tanto hacían una racia para tirarlos, para arrojar a la basura las imágenes del templo. Ya después de Babilonia, o sea, después de la expulsión y el retorno de Babilonia, ya se puede ver que ya es el pueblo judío. Ya no es solamente, ya se acabó la idolatría, ya todo comenzó a ir por otro andarivel. Ok. La Sí, dime, palabra dime. en hebreo profeta es Naví, ¿es cierto? Naví es profeta, sí. Pero también en Naví se usaba para adivino, la palabra servía para varias cosas. Pero sí, es Naví. ¿Y tiene alguna raíz, Naví? O sea, ¿viene de alguna raíz, no sé? Mira, ¿Sabes aquello? Sí. seguramente que sí, pero me has pillado. Sí, te he pillado, vaya. Bueno. Pero prometo tenerlo. Bueno. Bueno, igual no viene de ninguna raíz, no sé. Como dicen en la televisión, estos son los riesgos del directo. Pero se escribiría con Nun y Bet, ¿no? ¿Las letras? La letra sería Nun, Bet. ¿Serían esas? Con Betsy. ¿Y la letra Nun? Sí, Nun. Naví significa, en hebreo, tiene significado, significa traeremos. Naví es traer. Fíjate. Y digo, Anajnu Naví, nosotros traeremos. Pero bueno, puede ser una coincidencia nada más, ¿no? Sí. Pero en cierta manera, ellos lo que traían era la esperanza, ¿no? Claro. La esperanza que a pesar de la destrucción, después, si hacemos las cosas como es debido, si adoptamos una actitud diferente de respeto a Dios y a las normas éticas y morales, vamos a volver. Ese sería el mensaje. Podría ser, pero es una especulación que hago en este momento a bola pluma, pero no sé si es esa el significado. Te queda bien, Raúl. Has acertado. Que te ha quedado muy bien, Raúl. Has acertado. Sí, bueno, porque es una palabra hebrea, por eso digo. Claro, ellos lo que apuntaban los profetas sería también, Isaías lo llama en el 10:22 los sirvientes de Dios, Evet Adonai, los esclavos de Dios, los siervos de Dios. Que dice, resucitará con fuerza recriminatoria la preocupación por la ausencia de tzedek, por la ausencia de justicia. Es decir, es eso lo que los profetas criticaban, la ausencia de justicia.
que es un fundamento del mundo. Esto está en Proverbios 10:25. La justicia es el fundamento del mundo. Y claro, entonces se entiende que un mundo sin fundamentos se desmorona, como una casa sin pilares, se desmorona. Entonces fueron unos grandes constructores de fundamentos, se puede decir, los profetas. Las concepciones de vida que les decía diferentes entre la helena y la judía, bueno, se produce en ese siglo IV, ¿no? El año 300 más o menos, cuando Alejandro Magno de Macedonia entró en la zona. Digamos que, un poco atendiendo lo que antes me preguntaba Maite, ¿qué pasó? Se puede decir que el helenismo, o sea, la filosofía griega, aportó una cierta filosofía reflexiva, ¿no? Un cierto rigor lógico que antes no existía en Israel. Lo que hay en Israel que sí se legó a la humanidad es el creacionismo del Génesis, es decir, que todo tiene un principio y todo tendrá un fin. En cambio, la filosofía griega era circular, que todo se repite, ¿no? Era diferente, pero digamos, como sucede en todo intercambio cultural, uno influye al otro en cosas diferentes. Según Abraham Joshua Heschel, que escribió un libro que está, bueno, igual después se los paso, si lo tengo, que está abierto, se puede ver se puede acceder al PDF por internet, un libro sobre los profetas. Él dice que los profetas repudieron la idea de que la obra y el poder del hombre debe ser adorado. O sea, las obras de los hombres no deben ser adoradas, porque eso estimula la altivez, estimula la arrogancia del ser humano. Y un orgullo vano porque creemos que todo lo que hacemos es producto solamente es un merecimiento enteramente nuestro. En los conceptos judíos, todo lo que hacemos tenemos cierto merecimiento, pero principalmente el merecimiento es la conexión con Dios, es producto de la conexión con Dios. De la conexión, lo que hablamos de la sabiduría, la jochma, es esa conexión con Dios que no sabemos bien cómo funciona, pero que funciona. Y en esto criticaban no solamente a la gente común o a los ricos, sino también a los reyes, y aquí venían estos riesgos de que hablábamos antes, ¿no? Hablan a los destructores de naciones, habla el profeta Habacuc también. Uno de los rasgos, digamos, más notables de los profetas es la desconfianza del poder. Es decir, es algo que han trasladado también junto con el rigor ético y moral, es la desconfianza del poder en todas sus formas. Porque cuando uno dice, bueno, el poderoso ya tiene mucho poder, ya no me va a exigir más. No, no es así. El que tiene mucho poder quiere más poder y como el faraón, ¿no? Y así hasta donde pueda. Si no tiene ningún límite, va a seguir exigiendo más, satisfacer más su apetito. Lo que es curioso en esto, dice Heschel, es que parece una ironía de la historia que normalmente el pueblo común es el que más se extasía con las manifestaciones de los poderosos del poder, cuando son los más explotados, cuando son los que más tienen que sufrir ese poder. Pero es una clara demostración que el poder es espectacular,
mientras que la moral es invisible. O sea, todo lo que es invisible tiene poca venta, digamos, tiene poco marketing. Lo que tiene más marketing es lo espectacular, son las grandes catedrales, los grandes palacios, las pirámides, todo eso es lo que impresiona a la plebe, digamos, al pueblo común, y son los que justifican en numerosas ocasiones a ese poder omnímodo, ¿no? A ese poder humano que los esclaviza. Por eso cuando aparecieron los profetas, fueron quienes exclamaron que el poder no es supremo, que la espada no lo puede todo, que la violencia es criticable, que la violencia es odiable. Por eso anunciaba Isaías que la espada será destruida, ¿no? En el Isaías 2:4, cuando dice: tornarán sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas, ninguna nación levantará espada contra otra nación ni aprenderán más la guerra. O sea, por eso aquí ven estos mensajes, que es un mensaje universal, habla de naciones. No habla solamente del pueblo judío, habla de naciones. Es un mensaje que es para todas las naciones. Bueno, dice Isaías, aunque en esto podemos hacer un debate aparte, dice en Isaías 57:21, dice: no hay paz, dice mi Dios, para los perversos. Esperemos que no. El profeta Miqueas, Mijá, dice: hay de aquellos que traman la perversidad y obran la maldad sobre sus lechos. Cuando aclara la mañana, la realizan, porque está en el poder de sus manos. Codician campos y se posesionan de ellos, casas y las toman. Oprimen a un hombre y su casa, a otro y a su herencia. Y después el profeta más reivindicativo de esta actitud fue el profeta Amós, que era realmente una crítica muy fuerte. Decía: castiga a los individuos que atesoran violencia y saqueo en sus palacios. Eso está en Amós 3:10. Dice: vuestros hombres ricos están llenos de violencia. La condenación de la violencia es uno de los temas principales, digamos, de Amós y, bueno, en general de todos los profetas, ¿no? En realidad la profecía era, no creamos que la única profecía era la de Israel y de Yehudá, sino que estaba extendida también en Egipto, en Mesopotamia. Lo que pasa es que en aquellos países era una función secundaria. Tenían funciones más que nada de asesoramiento de los poderosos. Cierto es que en un imperio poderoso como Egipto, o como el imperio de Babilonia, o imperios fuertes que Israel nunca llegó a ese nivel, era mucho más difícil la protesta social. En Israel había toda una tradición previa de una cierta libertad, de un pacto con Dios y no un pacto con ninguna potencia extranjera. Al tener un pacto con Dios, que yo lo comentaba más de una vez, eso permitía a los profetas hablar en nombre de la verdad y de la justicia y de la misericordia y de todos estos atributos sin faltar, porque los reyes también tenían que responder a esa ley, ¿no? a la ley, al pacto con Dios. Entonces, esto en los profetas de los demás países de la zona no podía existir porque estaban bajo el yugo bajo el mandato de los
los faraones y de los reyes muy poderosos, y que por lo demás en esos lugares no había pacto con Dios. El pacto era de vasallaje con el rey más fuerte de su época. Es un concepto diferente que cambia mucho el ángulo de visión, ¿no? Pero estuve un profeta, ahora no me recuerdo dónde estaba eso, que era no de Israel, pero una vez cuando hablaba como no contra Israel, pero por Israel. Ahora no me recuerdo. Sí, bueno, dentro de poco vamos a verlo dentro de una comparación. Te refieres a Bilam Sí. o Balaam, que era un profeta no judío, no israelita, que sí, bueno, es lo que tú dices, él es contratado por el rey de Moab para maldecir al pueblo de Israel, o sea, maldecir al campamento de Moshe, que ellos se sentían amenazados por el campamento de los israelitas. Y que era un profeta profesional, digamos, por así decirlo, le decía al rey de Moab que él no podía maldecir lo que Dios había bendecido, que por más que quisiera, había límites que no podía pasar. Aunque después se la arregló para hacer maldades, eso ya lo veremos cuando leamos esto, él tenía ese principio, ¿no? Que no podía maldecir a Israel cuando él hablaba con Dios tanto como Moshe, según la tradición, y no podía maldecir, aunque de hecho, si bien de Moshe no tenemos ningún rastro arqueológico hoy en día, de Bilam sí. Ahí se han encontrado hace no muchos años en Jordania, en lo que es territorio de Jordania, en cuevas, registros muy antiguos, de hace lo mínimo 2500 años, de un mago llamado Bilam que está por aquella zona, o Balaam. O sea que ese nombre existió y era un mago muy poderoso. Pero sí, era un profeta que no era un profeta de Israel precisamente. Que quería ir contra Israel, pero que no podía, aunque después hizo las suyas. Bueno, una señal del monoteísmo, digamos, aunque no se manifestaba como tal en los profetas, nunca hablan de monoteísmo, esa palabra no existía. Pero sí que ejercen una política muy activa contra la idolatría, ¿no? En todo momento critican la idolatría y es un signo de... La idolatría es un signo que las caracteriza, ¿no? La lucha contra la idolatría. Que en realidad la lucha contra la idolatría, como ya sabemos, es la convicción de que las imágenes no nos dicen todo, que hay algo más allá de la imagen, que en realidad no sabemos nada, que queremos ver a una persona, pero no sabemos nada de ella, vemos su imagen nada más. Y lo mismo pasa con los dioses, ¿no? Que atribuimos poderes a un trozo de madera o de metal, o una piedra, cuando no tiene ningún poder, cuando el poder está más allá de lo material. Hay un ejemplo muy claro, es Isaías el que lo dice en uno de sus sermones, que dice que alguien que corta un tronco de un árbol, ¿no? para madera y construye sus paredes, construye sus muebles para su casa, hace su piso, en fin, hace un montón de utensilios, y con la madera que le queda
hace una estatuilla de un dios ante el cual se arrodilla. O sea, es como diciendo, dígame si no es ridículo que después de hacer una mesa, una cabaña, utensilios para la cocina, un arado, lo que sea, con la maderita que queda te hagas un dios para rendirte ante. Es un poco, es un argumento un poco así, cómico, ¿no? Así, un poco para ridiculizar, pero también tiene su gramo de verdad. Bueno, hay muchas más cosas que vamos a ir comentando en sucesivas semanas, yo creo que con una hora ya está bien. Si tienen alguna cosa más para comentar ahora. Raúl, yo quiero hacer una pregunta, Juan, ¿no? pero, Sí, dime. Sí, pero no es de contenido. Este vídeo, la grabación, la podremos consultar. Sí, lo estoy grabando. Vale, es que he tenido problemas varios ratos con los auriculares, me he perdido y quiero tomar apuntes. Vale, gracias. Es lo que dije al principio. El problema, excepto Mijaela, que es más joven que todos nosotros, todos los demás somos inmigrantes de la informática. Y como todos los inmigrantes, nos cuesta aprender el idioma. Sí, exacto. Entonces, claro, les confieso que a mí también, o sea que, no sé si por eso, pero es así. Acá los chicos jóvenes son nativos y ya se mueven con más soltura. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Raúl. Gracias a todos. Espera, Mijela, ¿quieres preguntar una cosa más? Sí, esa charla vamos a tener cada lunes, ¿así? ¿Cómo? ¿Esa charla vamos a tener cada lunes a esa hora? ¿O? Cada día va a ser un día distinto. La tenemos una vez por semana, pero la semana que viene será el martes, la otra el miércoles, la otra el jueves y la otra el viernes. No sabía yo esto. No, es que no se los dije. Pero la hora es siempre a las 4. A la misma hora. Por eso, por ejemplo, hoy es un día que me había quedado con Maite para nuestra charla semanal y la reemplacé con esta. Entonces, cada día reemplazaré a alguien. O sea, de acuerdo. Entonces será la otra semana la charla semanal. Perfecto. Gracias. Pero así juntos, todos que estábamos. ¿Cómo? Así junto como estábamos, va a ser cada... O sea, yo, digamos, creo que te lo comenté a ti como a todos los demás en el audio que les mandé, con aquellos que me están, digamos, patrocinando, que me están aportando materialmente. Lo que hago es una charla cada semana o una cada 2 semanas, 50 minutos, y además hago este mini curso, digamos, en este caso de profetas, luego haremos de otros temas para este grupo yo lo llamo mis patrones. Bueno, gracias. Ok. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. El formato será el mismo, ¿no, Raúl? ¿Cómo? El formato es el mismo. Sí. Creo que está bastante bien. No podemos charlar. Ok. Por ahí voy a ver si aprendo a manejarlo para incluir algún tipo de documentación, que supongo que se podrá hacer, pero como les decía, mi ignorancia en esto es bastante... ¿Pero dónde lo vas a colgar? ¿En YouTube lo vas a colgar o dónde? Para el vídeo este. Bueno, no lo sé. Seguramente, por ahí lo cuelgo en YouTube, sí. Claro, seguramente. Si no, ya no se informará. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Vale. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Buenos días. Chao. Buenas tardes. Chao. Ok, Raúl. Bye, bye. Un gusto, muchas gracias. Adiós.
Adeu. Bye, bye. Hasta luego.